La Facultad de Ciencias de la Salud y Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre presenta Diálogo y Salud, un espacio donde se escucha, se aprende y se comunica la salud. Diálogo y Salud, con historias, voces expertas y reflexiones que te harán ver la salud de otra manera. Todos los jueves y viernes a esta hora por Unisucre Estéreo. Estaremos dispuestos para dialogar sobre salud. Conducen docentes de Maestría de Salud Pública de la Universidad de Sucre. Bienvenidos. Un cordial saludo a todas las personas que hoy están escuchando Unisucre FM Estéreo, la emisora de la Universidad de Sucre. Estamos complacidos por una nueva edición de nuestro programa Diálogos y Salud, un programa de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, Maestría en Salud Pública. En este espacio analizamos las diversas dinámicas que intervienen en la salud, pues para ayudarnos a entenderla mejor desde diferentes enfoques y principalmente cómo tener herramientas pues para tomar mejores decisiones en salud. Y no solamente desde el ámbito universitario, desde el ámbito académico, también desde el ámbito comunitario. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante con un tema que nos va a ayudar, sobre todo, esperamos que otorgue las herramientas a los tomadores de decisiones, pero igualmente a toda la comunidad académica y a toda la comunidad en general, para entender cómo se interviene en la salud. Y para ello vamos a tener dos invitados principales. Uno es el doctor Gabriel Otálvaro. Él actualmente es el coordinador del programa Maestría en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y quien también es un experto en el área de determinación para la salud. No es la primera vez que nos acompaña en una actividad académica nuestra y estamos siempre agradecidos con él y con la Universidad de Antioquia por esta alianza colaborativa que ocasionalmente se hace efectiva en estos programas. Igualmente, por parte de la Universidad de Sucre, vamos a contar con el casi doctor David Galván Borja, nuestro docente químico farmacéutico, docente de planta de la docente de planta de la Universidad de Sucre, magíster en salud pública y próximamente, si Dios lo permite, doctor en microbiología y en salud tropical. Igualmente es docente de educación para la salud en la maestría en salud pública. Vamos a tener un programa interesante, como lo dije, y bueno, queremos que sigan conectados con nosotros. Hoy en Diálogo y Salud con expertos de la Universidad de Sucre y Universidad de Antioquia sobre cómo se interviene la salud en las comunidades. Volvemos a Diálogo y Salud, el programa de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Y hoy vamos a hablar sobre cómo intervenimos en la salud, cómo hacemos una aproximación a esos problemas que tienen los segmentos de población que reclaman pues intervenciones en salud, cómo lo hacemos y cómo también las educamos, porque ellas necesitan tener las herramientas para tomar buenas decisiones en salud. Y también cómo comunicamos esa salud, que a veces olvidamos lo importante que es la comunicación, que es un eje que principalmente motiva e incentiva a los segmentos de población pues a tomar esas decisiones y a cambiar de comportamiento. La intervención en salud pública es un modelo que esencialmente aporta, y esto lo decimos como introducción al tema de hoy, que aporta pues una capacidad de identificar y analizar las situaciones de salud en un contexto particular, en este caso un segmento de población particular, y así permite la implementación y la formulación de una propuesta de mejoramiento. Pero no es una propuesta de mejoramiento vertical, por el contrario, necesita contar con la comunidad para poder hacerse efectiva. Y se hace de la mano de herramientas de educación y comunicación para la salud, que son las herramientas de promoción de la salud. Y sabemos que la promoción de la salud es el eje, el sustento de la atención primaria en salud, que es hacia donde vamos y hacia donde están basándose nuestros programas en salud. Pero bueno, pero esto ¿por qué es importante saberlo?
¿Por qué tenemos que hablar de esto en estos espacios? Pues principalmente porque la comunidad lo debe saber, porque la comunidad siempre reclama espacios. Ahora es la oportunidad en las intervenciones, principalmente en salud, que es un factor que cambia no solamente el estado de bienestar de un grupo poblacional, sino que puede cambiar el estado en todo sentido de una sociedad. Para ello, repetimos quienes nos acompañan el día de hoy. Él es el doctor Gabriel Jaime Otálvaro. Él es odontólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en educación de la Universidad Pedagógica de Colombia y doctor en salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Actualmente es el coordinador del programa Maestría en Salud Pública de la Universidad de Antioquia. E igualmente, por parte de la Universidad de Sucre, nos acompaña el docente David Galván Borja. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, magíster en salud pública de la Universidad de Sucre. Igualmente doctorante en microbiología y salud tropical de la Universidad de Córdoba. Próximamente doctor, esperamos que nos invite a ese grado, doctor David. Actualmente es docente de planta de la Universidad de Sucre y principalmente es nuestro docente de educación para la salud de la maestría en salud pública de esta alma mater. Entramos en materia. Saludamos al doctor Gabriel Jaime Otálvaro. Gracias por estar en este programa. Adelante, doctor. A la audiencia, un agradecimiento, quisiera empezar con un agradecimiento muy especial a los colegas de la Universidad de Sucre, y un saludo también muy especial para la profesora Beatriz y el profesor David. Me alegra mucho poder estar aquí compartiendo este espacio de reflexión y intercambio con ustedes. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar proponiéndoles que pensemos la acción en salud pública como una interacción y no como una intervención. Es algo que quiero proponerles para el diálogo. Es decir, que no pensemos la relación que construimos en la salud pública como una relación que se da entre un sujeto y un objeto, entre turistas y comunidades, entre profesionales de la salud y comunidades, sino más bien como una relación entre sujetos. Una relación que está mediada por saberes diversos, claro, por historias personales, por contextos sociales concretos, por una historia colectiva que comparten las comunidades, y en donde tiene lugar eso que llamamos salud. La salud es una condición o una característica que hace parte de la vida social. No es exclusivamente un fenómeno que experimentamos y vivenciamos de forma personal, individual. Por supuesto que nos atraviesan nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra biología, pero también la trasciende, porque es algo que se construye socialmente. Se construye en el territorio que habitamos, se construye en las relaciones sociales en las que se inscriben nuestras vidas. Así que cuando pensamos en la salud, no solamente como un fenómeno individual de carácter psicobiológico, sino cuando la entendemos como un proceso sociobiológico inscrito en las historias, en las relaciones sociales de nuestras comunidades, podemos entender de mejor manera la complejidad de eso que llamamos el proceso de salud. Y ahí ocurre esto que a los invito a que pensemos, y es que se da interacciones entre sujetos. Cada uno, todos los sujetos de esta interacción, con proyectos, con saberes, con historias, con prácticas que necesitan ser reconocidas, que necesitan ser intercambiadas en sus significaciones, en sus posibilidades reales de transformación para construir, digamos que, nuevos horizontes colectivos para la salud. Esto lo digo porque
hay que hacer conciencia de que no existe una única manera de entender la salud, que hay diferentes formas. Pero a pesar de la existencia de múltiples formas, sí hay una que se ha convertido en una manera predominante, una manera que en los textos académicos o en las discusiones académicas la podemos conocer como el modelo biomédico o como las perspectivas o modelos hegemónicos, porque son las que predominan en el imaginario social, porque son reproducidas en los medios informativos, porque son también las que son predominantes en el saber del profesional de la salud, una forma de entender la salud y la realidad que es predominante. Esa forma predominante, y con este término para que vayamos conversando con el profesor David, asume que la salud es un proceso esencialmente psicobiológico individual y le despoja, le quita o lo desconecta de los procesos de, digamos que histórico-sociales en los cuales se anida la vida misma en toda su complejidad. Y luego, cuando pensamos en lo que queremos hacer, asumimos que son relaciones lineales entre profesionales que tenemos una idea de lo que hay que hacer, lo que hemos aprendido en los libros, lo que nos han enseñado en la universidad, claro, lo que hemos adquirido como teoría, que la presentamos por la vía de estrategias, programas, políticas, como acciones se dirían dirigidas a comunidades que pareciera ser que fueran comunidades y sujetos vacíos, claro, sin historia, sin contexto, sin saberes. Sí. Así es que creo que esta apertura que ha hecho el doctor Otálvaro, en donde nos ubica como una relación horizontal, interactiva entre sujetos, es hacia donde vamos, y creo que lo más importante es que imprime efectividad y imprime eficacia también en todas las intervenciones, pues en este caso las acciones, porque si no cambiamos y si no hemos evolucionado ese paradigma, va a ser muy difícil lograr cambios en la salud. ¿Usted qué piensa, profesor David? Bueno, mucho gusto en saludarlos a ustedes, profesor Gabriel, profesora Beatriz, y a la audiencia en general. Sin duda, el profesor Gabriel ha dado en el blanco con esta apreciación. De hecho, cuando nosotros hablamos de intervención, definitivamente estamos de una manera u otra diciéndole a esa comunidad, a ese grupo poblacional con el que vamos a trabajar, yo sé algo que ustedes no saben. Claro. Y definitivamente eso, cuando hablamos en términos de salud, no es lo más adecuado. No es lo más adecuado porque estos grupos poblacionales, estas comunidades con las que nosotros trabajamos, también tienen unos saberes que son tan válidos como los nuestros, ¿ya? Tristemente, pues enmarcados casi que exclusivamente en el modelo biomédico que el doctor Otálvaro nos ha mencionado, y que en algunas ocasiones nos impiden ver la salud como el fenómeno que realmente es, ¿cierto? Y que solamente pues nos dejan verlo desde una perspectiva biológica, individual, un microorganismo, una enfermedad. Eliminamos el microorganismo, eliminamos la enfermedad, por ejemplo, ¿vale? Y lo tratamos en una infraestructura, en una arquitectura. Exactamente, en una infraestructura arquitectónica determinada que debe tener estas y estas características, pero que definitivamente deja de lado esos saberes que esas comunidades tienen y que son sumamente valiosos, porque esos saberes constituyen, entre otras cosas, los fundamentos de cómo ellos entienden su salud, definitivamente.
Entonces creo que con estas dos intervenciones estamos resolviendo uno de nuestros principales interrogantes, y es cómo vemos la salud nosotros, ambos programas, como un proceso biopsicosocial que requiere mucho más que una relación vertical, pero que también, pues en razón de esa situación, aumenta la complejidad de esa interacción, y el profesional que estamos formando desde ambas facultades, necesita tener un rango de transdisciplinariedad y de interdisciplinariedad mayor. En ese sentido, ¿ustedes cómo han logrado introducir este enfoque y esta transdisciplinariedad y esta interdisciplinariedad y esta complejidad que implica eso que ustedes están planteando? Profesor Otálvaro. Bueno, creo que es todo un horizonte. Digamos que creo que seríamos muy pretenciosos si asumimos que eso está logrado y que está terminado y que estamos caminando en escenarios de formación, digamos que transdisciplinar. Creo que para nosotros, aquí en la Facultad Nacional de Salud Pública, pues es un horizonte, es una visión hacia la cual caminamos. Claro. Donde intentamos de alguna manera que en las experiencias formativas, en nuestro ejercicio docente, en nuestra interacción con las comunidades y con otros actores sociales, gubernamentales, un poco eso se pueda materializar. ¿Qué tipo de elementos, digamos, que lo propician, lo facilitan? Yo diría que un par de ideas al respecto. Una es el que sean las necesidades sociales de la gente, digamos que poblaciones y territorios concretas, las que sean nuestro punto de reflexión común, y no exclusivamente nuestras preguntas, nuestros intereses o nuestros proyectos sean lo prioritario, o los programas institucionales los que medien nuestra relación digamos que con la realidad de las comunidades. Okay. Si reconocemos que la realidad es compleja, ahí hay una apertura para que múltiples miradas de diferentes campos de saber puedan llegar un poco a dialogar para tratar de comprender y para tratar de ofrecer alternativas de interacción con esa realidad en aras de transformarla. Creo que la apertura para que pueda existir la transdisciplinariedad está en la base del reconocimiento de la complejidad de la realidad y el compromiso un poco con que la formación, nuestras prácticas académicas en términos de lo que hacemos en la investigación, lo que hacemos en la extensión, estén conectadas de una manera intencionada, explícita, con esa realidad. Que no son realidades de laboratorio, que no son realidades que están filtradas por la mirada de un programa o por la mirada de un proyecto de una pregunta de investigación hecha en laboratorio o hecha en el aula, sino que es la realidad la que nos convoca. Ese es el punto de apertura que siento que es el que facilita que seamos un poco más humildes para entender que necesitamos múltiples campos de conocimiento, los múltiples saberes de las disciplinas académicas y científicas, pero también del saber de la propia gente para entender qué es lo que pasa y para encontrar caminos de transformación. Estamos en Diálogo y Salud, el programa de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre por Unisucre FM Estéreo. Vamos a una pequeña pausa y retomamos. Hoy en Diálogo y Salud, cómo se tienen en cuenta los determinantes sociales de la salud y cómo se diagnostica y se plantean esas intervenciones en la salud de las comunidades. Estamos en Diálogo y Salud, el programa de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, con dos grandes invitados. Y antes de la pausa hablábamos de
algo que constituye no una discusión necesariamente, sino una conversación constante entre nosotros, principalmente acá en la facultad, y esos procesos reflexivos que hacemos desde la academia, y en este sentido, siguiendo la línea de esto que ha mencionado el doctor Otálvaro, ese proceso reflexivo que nosotros, por lo menos lo que hacemos en la maestría en salud pública, en donde hemos hecho ese recorrido y esa evolución como programa, buscando esa interdisciplinariedad y esa transdisciplinariedad, buscando en las ciencias sociales esos modelos que nos permiten esa integración y esa observación de la comunidad desde otras miradas, desde otros modelos, desde la complejidad, como lo mencionaba como lo estudia Morín. En ese sentido, le traslado la misma pregunta. Profesor David, ¿cómo hemos logrado nosotros llegar, si es que hemos logrado llegar todavía a eso? Porque pues es un proceso complejo incluso a nivel curricular, a nivel de definición de los planes, porque pues se ha ampliado enormemente el espectro de modelos y de teorías que están interviniendo en este proceso formativo que estamos planteando. Bueno, profe Beatriz, creo que en ese sentido nos alineamos mucho con lo que el profesor Gabriel nos mencionaba de lo que ocurre en la Universidad de Antioquia. Para nosotros también es una meta conseguir que estos procesos interactivos en salud pública logren ese cometido. Sin embargo, pues sabemos que es un trabajo que va a demandarnos un tiempo, que implica, de hecho, que se tenga en cuenta incluso las mismas estructuras políticas, las estructuras de saber que tenemos, los diferentes modelos que han regido por mucho tiempo lo que significa realmente la salud. Sin embargo, nosotros pues hemos dado nuestros pasos en esa dirección. ¿Qué tratamos nosotros de inculcar en nuestros estudiantes de maestría cuando abordamos estas temáticas de educación y comunicación para la salud? Pues bueno, que es muy importante tener en cuenta que básicamente el punto de partida para cualquier trabajo con alguna comunidad debe ser el sentir de esas mismas comunidades, lo que ellos perciben como necesidades en salud realmente, pues porque sin duda, si nosotros trabajamos de la mano con ellos en lo que ellos perciben como un problema de salud, en lo que para ellos es una necesidad, vamos a obtener mejores resultados. Por otra parte, pues hemos tratado también de trabajar con nuestros estudiantes el tema de la horizontalidad de los saberes. Así es. Que los saberes nuestros, forjados en este proceso académico, son tan válidos como los saberes culturales, ancestrales que las comunidades tienen. Y que deben ser respetados tanto como los saberes que nosotros llevamos, puestos al mismo nivel, ¿sí? Para que nosotros podamos generar un proceso de aprendizaje mutuo. Ellos de nosotros de ellos. Hay un desafío que quiero plantearles a ustedes. Sí, la Universidad de Antioquia ha tenido un liderazgo en ese sentido, y es la articulación con el territorio, con instituciones, con entidades, con organizaciones. Porque la parte práctica, ejecutar, o sea, llevar a la práctica estos enfoques que se dan desde la academia, es también un dilema, porque en todo caso estamos formando profesionales que se van a enfrentar a un mundo ocupacional y laboral. Ustedes han tenido pues muchísima experiencia en este sentido, y usted particularmente, que ha trabajado con asociaciones de municipios, que ha logrado integrar estos enfoques desde la atención primaria, la comunicación y la educación para la salud. Ya en el territorio, que digamos es otro desafío que enfrentamos desde la academia, poder lograr que esto sea lo que se pueda trasladar a una metodología de una entidad pública, digámoslo así. ¿Ustedes cómo lo han logrado y cuál es su experiencia en este sentido en la universidad y también su experiencia personal? Muy bien. Bueno, yo aquí diría que, digamos que yo soy profesor que pertenezco como al grupo de trabajo
que estudie un poco las políticas. Y no sé si esa característica también hace que en mi trayectoria, en la experiencia, sienta que este campo nos ha, de una manera, como que es natural a este campo tener que estar siempre abiertos y dispuestos para poderlo viabilizar como un campo de conocimiento, de trabajo, estar siempre muy dispuestos a establecer diálogos y conexiones con las organizaciones, tanto sociales como gubernamentales. A tal punto que cuando yo, digamos, que reflexiono sobre lo que hemos hecho en los últimos 15 años, pues lo que me doy cuenta es que gran parte de nuestro trabajo está construido con otros. Como que no es un trabajo construido al interior de la universidad, de los grupos académicos, sino que nuestras preguntas siempre son preguntas que para poderlas responder, que para poder avanzar tanto en una comprensión más fina y detallada, o en tratar de viabilizar ideas que tenemos de que cosas que podrían aportar para mejores prácticas o para transformación en escenarios sociales e institucionales, siempre requieren que el otro o que otros estén presentes. Y bueno, claro. Aquí recuerdo, como para compartir de manera un poco más concreta con la audiencia, cosas que hicimos antes de la pandemia, o cosas que hemos hecho a lo largo pues, de décadas en esta facultad, como acompañar los ejercicios de gestión de política pública o de política social. Claro. Por ejemplo, comunidades jóvenes ambientales, comunidades cuya preocupación gira en torno a lo ambiental, colectivos de mujeres, colectivos de víctimas del conflicto, personas en condición de desplazamiento, que de alguna manera buscan en la universidad o buscamos poder construir juntos y acompañar los procesos de gestión de política. Eso nos ha llevado a escenarios de formulación de política, de dinamizar, acompañar al Estado, tanto en escenarios nacionales, territoriales, departamentales o locales, en ejercicios de formulación de política que parten del reconocimiento de problemas sociales, de construir acuerdos sobre los problemas y de construir de alguna manera acuerdos sobre rutas de acción para la transformación. Pues nos ha llevado a acompañar procesos de implementación de políticas, en donde políticas que ya están formuladas, que requieren, donde el Estado nos invita a que desarrollemos algunas estrategias por la vía de la formación, por la vía de la gestión de conocimiento, por la vía de la implementación de estrategias o ejercicios de evaluación, donde digamos que en cualquiera de los casos una apuesta por que sean procesos participativos es como una característica y una marca de lo que hacemos en la universidad. O también nos hemos, digamos que ejercicios como la sistematización de experiencias, de pronto llegamos a procesos que ya están construidos, que ya tienen una historia, una trayectoria, y a donde nos invitan o a donde llegamos por los intereses de los equipos, de los estudiantes, de los profesores, y entramos un poco identificamos la necesidad de ir tras la historia de esas trayectorias y un poco poder reconstruir aquellos que han sido los aprendizajes de la gente que ha involucrado y encontrar como nuevos horizontes para nuevas etapas. Bueno, quiero decir un poco con estos, digamos, pequeños ejemplos, es que la intención de trabajar con los otros es la que viabiliza de alguna manera y que va construyendo como cierta tradición y cierta cultura. Creo que un proyecto que hagamos aquí en la facultad
que sea un proyecto que no esté abierto y que no invite a la participación, es un proyecto que ya lo vemos como raro. Y eso me parece, esto no lo había pensado, esto lo pienso un poco por la pregunta que me hace, y es, son pequeñas tradiciones que a veces de pronto no nos damos cuenta del valor que tienen. Vamos construyendo esa cultura. Y bueno, y luego eso lo vamos compartiendo a través de los cursos, de las publicaciones, de los eventos, de la participación en redes, en intercambios de esta naturaleza, un poco para señalar los caminos por donde hemos ido transitando y en donde digamos que hay aprendizajes y convicciones de cosas que deberíamos seguir haciendo e intentar hacerlas, digamos que más y mejor. Eso pues a nosotros como docentes no nos deja de, o sea, no podemos dejar de reflexionar en eso que usted está comentando y no podemos dejar de hacer también una especie de autoevaluación. Pues es la injerencia, la credibilidad, la historia, la tradición, como usted pues lo ha denominado, de la Universidad de Antioquia. Su presencia en los escenarios donde se construyen las políticas y donde se toman las decisiones, pues usted nuevamente nos los acaba de comprobar. Pero por eso digo, no dejamos nosotros de hacer, nosotros desde acá, desde la universidad, y pues nosotros los docentes o los que participamos en esta facultad, un proceso de autoevaluación. Lo estamos logrando, es de parte nuestra que no estamos en todas las tomas de decisiones o los espacios de construcción de políticas, o hemos estado, pero de pronto es de parte de la institucionalidad, o es de ambas partes, o es de todos al mismo tiempo. Profe, ¿usted qué piensa? Bueno, es una buena pregunta, definitivamente. Desde luego nosotros tenemos una trayectoria... sobre todo de trabajo con comunidades. De trabajo con comunidades bastante interesante. Sin embargo, pues en comparación con la maestría en salud pública de la Universidad de Antioquia, pues todavía somos un niño en crecimiento. podríamos decirlo así. Sin embargo, somos conscientes de que sin duda ese es el camino que debemos transitar, ¿cierto? Claro. Y estamos buscando esos espacios. Exactamente. Que no es fácil. En algunas ocasiones ha sido no tan complicado. En otras ocasiones, pues creo que ha sido un poquito más complicado. Pero creo que hemos logrado algunas cosas. Hemos logrado algunas cosas. Estamos transitando esa vía. Somos conscientes de que es necesario que todos nuestros proyectos vayan de la mano con diferentes colectivos, grupos sociales, instituciones, organizaciones. Es absolutamente necesario. Y la construcción de políticas. Y la construcción de políticas. Porque no hay otra manera de hacer salud, definitivamente. No la hay. Sí, y si es así, siempre vamos a seguir encontrando, digamos, vamos a tener encuentros, pero al tiempo de desencuentros, porque también hay unas formas de hacer salud por parte de la institucionalidad, también por tradición. Entonces, así como nosotros queremos armar una nueva tradición, también hay unas tradiciones en la manera en que ellos conciben la salud, que pues infortunadamente acá pues en las investigaciones nos toca ver que muchas de esas decisiones no logran esos cambios de indicadores. Y nos juegan en contra, definitivamente. O a veces terminan siendo un determinante en contra incluso. Pero hay tradiciones que nos cuestan pues muchísimo trabajo romper, sin embargo no quiere decir que no lo estemos haciendo. Pero vamos a hablar sobre ese proceso interactivo en el sentido de que las comunidades y los segmentos de población y estas organizaciones de la base y de no base, con las cuales en un diálogo horizontal construimos salud, que es el marco que nos ha situado principalmente el profesor Otálvaro, requieren estas comunidades una especie de preparación, requieren unas orientaciones también nuestras. Ahí hablamos de educación para la salud. Entremos en materia. ¿Ustedes cómo conciben la educación para la salud que en los últimos tiempos, en atención a a este auge de la atención primaria, que yo creo que es como un movimiento pendular, un tiempo está importante, otro tiempo se deja de lado? Sí, estamos en un momento de auge de la atención primaria que tiene pues la promoción de la salud como uno de sus sustentos, de sus ejes, y estamos hablando de educación para la salud. El PIC lo pone también importante, el Plan Decenal de Salud Pública revalida estos conceptos.
sobre todo esta parte dialógica, los diálogos de saberes. ¿Qué es la educación para la salud? Para ustedes, ¿cómo la conciben? Sabemos que hay una descripción de la educación para la salud y la comunicación para la salud, pero para ustedes, ¿cómo desde la Universidad de Antioquia ejecutan ese modelo y ese enfoque educativo y comunicativo con las comunidades y con los segmentos de población con los que trabajan? Profesor Otálvaro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, aquí este es un campo que viene siendo muy debatido, reflexionado, y donde se han abierto grandes posibilidades en el país. Eso es una realidad. Nada menos, este semestre se inauguró aquí en nuestra universidad el doctorado de Educación y Salud. Así Esto de es. alguna manera muestra cómo se van abriendo nuevos escenarios y se van construyendo nichos de reflexión muy especializada, muy profunda y demás. Ese doctorado nace de la experiencia de la experiencia de la maestría en salud pública, un énfasis en educación y salud, ¿cierto? Nace como por la convergencia de varios aspectos y efectivamente uno de ellos era el énfasis de educación para la salud que venía haciéndose en la maestría, que sigue haciéndose en la maestría de salud pública. Sí, adelante. Pero también por una línea de investigación, no a un conjunto de profesores que se han dedicado a eso por décadas. Y su trabajo alrededor de la investigación, la docencia que hacían en la maestría especialmente, y también un trabajo de extensión muy importante que han hecho por varias décadas. Así que, digamos que lo quiero anotar porque creo que allí hay un campo muy rico de perspectivas y solo quiero ofrecer una perspectiva, digamos que una perspectiva, no la perspectiva de la facultad al respecto. Quisiera que lo entendieran así. Y bueno, digamos que desde mi manera de verlo, la educación para la salud es una práctica para ampliar la libertad de los sujetos. Es una práctica para la construcción de poder, en el sentido en que la salud es un elemento, digamos que constitutivo de la vida de las personas, de la vida social y colectiva también. Es una capacidad colectiva, no es exclusivamente una capacidad individual, es también una capacidad colectiva. Y un poco los procesos de modernización y nuestra historia en países como el nuestro, en nuestra región latinoamericana, con unas relaciones de colonialismo tan marcadas, muchas veces han producido una cierta idea de que la salud es de los expertos. Claro. Y de alguna manera, claro, porque los medios, la escuela, las instituciones, muchas veces funcionan también reproduciendo ciertas visiones que hacen que las comunidades un poco descrean de lo que ha sido su propia historia y sus propios saberes. Por eso diría, concibo la educación en este campo como una práctica de libertad, como una práctica para la libertad, para la construcción de poder. En la medida en que ella sea capaz de, digamos, construir con los sujetos, es decir, de co-construir en una interacción entre sujetos, una mayor capacidad de explicar el mundo, de nombrar el mundo, de comprender la realidad y de afirmar en las convicciones, en los valores y en las visiones de las propias comunidades, una visión que afirme sus apuestas de futuro y de cambio. No la entiendo exclusivamente como una herramienta para transformar conductas individuales en el sentido de un recetario de aquellas cosas que los profesionales de la salud entendemos como aspectos positivos que debemos hacer. Creo que trasciende, que es mucho más que solo eso. Sí.
Por tanto, de alguna manera, un mecanismo de construcción de poder social, de poder de las comunidades a partir del diálogo, a partir de, digamos que, de un intercambio que, como ustedes lo han señalado, pone la realidad para ser problematizada, para ser leída, para ser enriquecida por las visiones que van compartiendo los profesionales y las propias comunidades, y construye acuerdos para elevar la capacidad de acción de las propias comunidades para transformar contextos sociales en curso. Vamos a continuar con este tema después de esta pausa aquí en Diálogo y Salud de Unisucre FM Estéreo. Hoy en Diálogo y Salud con expertos de la Universidad de Sucre y Universidad de Antioquia sobre cómo se interviene la salud en las comunidades. Estamos en Diálogo y Salud, su programa de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre y la maestría en Salud Pública de la misma institución. Ya en nuestra parte final de nuestro programa, pero sin dejar de lado ese proceso reflexivo, filosófico de la salud, ese marco filosófico que nos ha ilustrado el profesor Otálvaro de la Universidad de Antioquia. Desde la parte nuestra, nosotros ese sustento epistemológico, epistémico que sostiene en este caso nuestra asignatura de estrategias de educación y comunicación para la salud, pero más que eso, cómo concebimos desde la Facultad de Ciencias de la Salud, profe David, la educación y la comunicación para la salud. Bueno, muy interesante esta pregunta que la profe nos transmite, aunque tradicionalmente, como lo decía el profesor Gabriel, se ha enseñado ese modelo de educación para la salud prescriptivo, donde yo como poseedor del conocimiento te indico a ti que no tienes ninguno. Claro. ¿Cuál es la manera como debes comportarte en salud? Nosotros hemos hecho esfuerzos para intentar cambiar ese paradigma, ¿verdad? De hecho, pues, ahorita mismo estamos intentando que nuestros estudiantes comprendan que la educación para la salud, más que una prescripción de conocimientos que el otro debe por fuerza implementar si quiere estar bien. Sí. Lo que hemos querido transmitirles es que la educación para la salud es crear espacios de reflexión que permitan que todos estos sujetos con los que estamos trabajando se empoderen de su propia salud. Sí. ¿Sí? Y sean capaces de generar gestiones sobre las diferentes circunstancias o situaciones que les están impidiendo de alguna manera pues gozar de ese derecho a la salud. ¿Vale? Sí, hay una situación que me parece interesante, yo creo que a ustedes les ha pasado, y es que de pronto cuando estamos construyendo las competencias modulares, tenemos pues que ajustarnos a toda esta malla. Por lo menos a nivel particular, noto que en este proceso que lo hacemos pues de forma muy práctica, digamos cuando hacemos los diálogos de saber, es decir, acompañamos al estudiante a empezar cómo se hace una intervención de este tipo, porque en este caso sería una acción, como lo menciona el doctor Gabriel, nos damos cuenta de que a veces necesitamos que ellos también tengan unas competencias y unas habilidades personales, porque no es mentira que vienen de una costumbre institucional o de pregrado, pero entiendo que muchos, incluso nosotros como profesionales, en ese proceso reflexivo que tenemos que con las personas nos estrellamos, tenemos que sacar de la mano no solamente nuestra formación, sino nuestras habilidades personales, porque venimos de una costumbre. Y indudablemente esto es disruptivo, esto es una ruptura, porque incluso las mismas segmentos de población con los que trabajamos se sorprenden y esto nos ha permitido lograr, digamos, un poco más esa presencia de la universidad en muchos segmentos de población y en un relativamente corto tiempo, digámoslo así. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los trabajos que usted dirige? Bueno, definitivamente en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes que son egresados de programas
vamos a colocarlo entre comillas, de ciencias de la salud. De ciencias de la salud, claro. A colocarlo entre comillas porque ese es motivo de otra discusión en otro escenario. Todavía vemos de una manera muy marcada, esa estructura que el modelo biologicista les ha impreso, o nos ha impreso a todos los que nos formamos en esas dinámicas, ¿cierto? Sin embargo, pues la idea de todo este ejercicio es lograr desmontar un poco eso, que no es que no sea importante, claro que sí. De hecho, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que acudir a servicios de esta naturaleza y vamos a tener que ser tratados desde este enfoque en algunas circunstancias, pero que es un enfoque muy reduccionista de lo que es la salud. Intentar cambiar esa dinámica de el paciente. Sí, intentar cambiar esa dinámica de que yo soy quien conozco y quien te prescribo. Claro. No solamente cuando hablamos de prescripción, hablamos de medicamentos, te prescribo las acciones que debes realizar para que tu salud esté bien, sin entender ni siquiera cuáles son las circunstancias que rodean la vida de ese sujeto, que en un momento dado pues está presentando un problema relacionado con su salud. Ya entrando en nuestra etapa final, queremos agradecer la presencia de estos dos docentes tan destacados, el doctor Gabriel Jaime Otálvaro, de la Universidad de Antioquia, coordinador de la Maestría en Salud Pública, y el casi doctor David Galván Borja. Él es docente de la Maestría en Salud Pública en Educación para la Salud. Yo creo que esto, más que una lista de preguntas, ha sido un proceso reflexivo, filosófico, demandante para nosotros como académicos, pero pues lo más importante es que los segmentos de población que nos escuchan sepan que hay unos modelos que definitivamente tienen que tenerlos en cuenta al momento de tomar decisiones en materia de salud, incluso al momento de ver cómo ellos miran y cómo las comunidades miran la salud. Doctor Otálvaro, no queda sino de nuevo agradecerle. No sé si nos quiere regalar unas últimas palabras reflexivas, porque usted nos da siempre un marco reflexivo y filosófico sobre la salud. Bueno, no, yo quisiera como despedirme agradeciéndoles y saludando el espacio. A mí me ha encantado la posibilidad aquí de pensar en voz alta con ustedes, con el profesor David, con la conducción suya, profesora Beatriz. Me parece que estos espacios son muy valiosos, por lo menos aquí entre quienes hemos conversado, digamos que nos invitan a pensar, nos vamos a un poco sobre nuestras propias reflexiones y en la escucha con las reflexiones de los colegas. Pues es un asunto que es de mucho deleite y que esperamos que también lo sea para los oyentes y quienes están conectados con el programa el día de hoy. Los felicito, les agradezco mucho la invitación y les reitero la alegría que nos da a la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Antioquia en acompañar los desarrollos de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. A usted, doctor Gabriel, y muchísimas gracias, y siempre será pues un invitado muy importante también. Y damos por finalizado, profe David, ¿quiere despedirse? Sí, muchísimas gracias, profesor Gabriel, profe Beatriz, a nuestra querida audiencia. Definitivamente pues también nosotros celebramos la posibilidad de tener estos espacios de reflexión que sin duda pues nos permiten construir conocimiento alrededor de este fenómeno que conocemos como salud. Y con esta última reflexión nos despedimos, nos vemos, nos oímos y nos escuchamos porque es multiformato. Transmitiremos este programa por el canal de YouTube de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre y agradecemos muchísimo el habernos acompañado y a nuestros dos invitados, de nuevo muchas gracias y nos encontramos en una nueva edición de Diálogo y Salud.
La Facultad de Ciencias de la Salud y Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre presenta Diálogo y Salud, un espacio donde se escucha, se aprende y se comunica la salud. Diálogo y Salud, con historias, voces expertas y reflexiones que te harán ver la salud de otra manera. Todos los jueves y viernes a esta hora por Unisucre Estéreo. Estaremos dispuestos para dialogar sobre salud. Conducen docentes de Maestría de Salud Pública de la Universidad de Sucre. Bienvenidos.